Colosenses capítulo 2, verso 1 y 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hermano, déjeme decirlo una vez más. ¿Qué texto? ¿Qué versículo? Me encanta ese último párrafo. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Escuche esta versión antes de sentarse. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios que es Cristo mismo. A fin de conocer el misterio de Dios que es Cristo mismo. Yo quiero enseñar esta mañana con el tema la revelación del misterio llamado Cristo. ¿Alguien quiere levantar sus manos y decirle: Señor, háblame? Háblame, oh Dios, háblame. Enséñame. Del misterio llamado Cristo. ¿Cuántos han escuchado, han leído lo que el apóstol Pablo llama el misterio escondido por siglos, pero que ahora nos ha sido revelado? Mis hermanos, ese misterio es la manifestación en carne. Es Cristo y es su iglesia. Acuérdese que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos del misterio, en algún momento podríamos referirnos a la iglesia como cuerpo místico, pero también nos referimos al mismo Cristo, que es el que le da sentido a todo, el que le da vida al cuerpo. A veces perdemos de vista la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En este mundo hay tantas atracciones. Anoche yo predicaba a los jóvenes en Palmira. Yo les decía, hay tantas cosas en este mundo que ahora mismo nos están robando no solo la atención, sino que también nos están robando las fuerzas, el poder y la revelación. Nos centramos a veces en las imágenes tan tristes, imágenes miserables de un mundo caído. Y esto, hermano, una vez más muestra la profunda necesidad que tenemos. Lo que alguien llamó la inagotable hambre de misericordia y gracia de parte de Dios para el hombre. Hoy usted va a entender algo. Y es que, y esta mañana lo escribí porque lo sentí de parte de Dios y quiero entregárselos de una vez, porque me parece que es como parte de la tesis de este sermón. Es que Dios nos guía para que pongamos toda nuestra atención en Cristo, para que luego Cristo
nos guíe a poner toda nuestra atención en Dios. Entendiendo que Cristo es la manifestación en carne. Porque no estamos haciendo allí una dualidad, porque nosotros somos unicitarios y creemos que Dios es uno. Y creemos que Cristo es Dios. Y que Dios es Cristo. Pero hablamos de esa manifestación que de alguna manera nos lleva a mirar unas cualidades, unas características, una forma en que Dios se manifestó. Pero luego esa misma manifestación entonces nos guía a la esencia. Acuérdese que el apóstol Juan dijo: a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, o sea, Cristo, Él le ha dado a conocer. Entonces no se puede conocer a Dios sino por Cristo. Y usted no podrá entender quién es Cristo sino por revelación de Dios. Acuérdese que Pedro se lo dijo al Señor cuando el Señor le preguntó a Pedro: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro le dijo lo que escuchaba. Algunos dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Juan, que ha resucitado. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y el Señor, mirando a Pedro, le dice, o a los discípulos: y para vosotros, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro contesta ya una respuesta muy conocida: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que le reveló? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, ese tema de Cristo. De pronto yo siento que hay una partecita ahí que pudo haberse nos quedado por fuera, porque, y voy a analizarlo bien, y si hay que insertarla en la serie lo hacemos. Porque es que para nosotros de pronto el término Cristo realmente es un título, no es un nombre. Cristo es un título. Cristo es el griego de Mesías, que es hebreo. Mesías es lo mismo que Cristo. Los dos se pueden describir como el ungido, el enviado de Dios. Dios manifestado en carne. Pero para los judíos, para Israel, hermano, es toda una doctrina. Es toda una doctrina. El Mesías para Israel, hermano, es por lo que han vivido y sobrevivido. Es la razón de su existencia, el Mesías prometido. Pero no puede ser que para Israel, para los judíos, Cristo sea más de lo que es para nosotros. Porque para nosotros
es una revelación de Dios. Porque nosotros sí recibimos al Mesías. Acuérdese lo que dice Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. No engendrados por voluntad de sangre ni de varón, sino de voluntad de Dios, nacidos del Espíritu. Así que este tema de Cristo, hermano, yo le invito en el nombre del Señor. Eso no lo tengo aquí en mis notas, pero lo siento en mi corazón. No lo tome a la ligera, hermano. No lo tome como, ay, qué bueno escuchar cosas tan interesantes. Qué bueno escuchar esas conferencias del pastor. No lo tome como el pastor trajo ese tema y bueno, está hasta bonito. O no me gusta. No, hermano, entienda que cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de una columna. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del cimiento, la piedra angular. Sí, Señor. Estamos hablando de lo que sostiene este edificio que se llama iglesia. No hay iglesia sin Cristo. Aleluya. Sí hay Cristo sin iglesia. Porque Él no depende de nadie. Cristo era una realidad desde antes de la fundación del mundo. Cristo era una realidad desde antes de la elección de Israel. Cristo era una realidad antes de la fundación de la iglesia. Así que no les estoy hablando, hermano, por favor, no tome esto como cualquier otro tema. Esto es más que hablar de servicio. Esto es más que hablar de avivamientos. Aunque déjeme decirle que Cristo es el avivamiento más grande que ha tenido la tierra. Pero por favor, tenga en cuenta esta frase, que se la voy a volver a repetir. La escribí esta mañana con mi puño y letra. Dios dirige toda nuestra atención a Cristo, puestos los ojos en Jesús. Esa es la obra de Dios, de la divinidad. Es miren a Cristo, miren a Cristo. Estén atentos de Cristo, puestos los ojos en Jesús. Mírenlo porque Él es el autor. Mírenlo porque Él es el dueño de todas las cosas. Todo es de mi Cristo. Así que toda la atención la dirige nuestro Dios a Cristo. Y luego Cristo dirige toda nuestra atención a la divinidad. Y de alguna manera se cumple entonces lo que decía el apóstol cuando dijo: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Gloria a Dios. Porque nos llevó a Cristo, pero Cristo nos lleva a Dios. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios si no es por mí. Yo quiero que usted le dé un aplauso al Señor por eso, aleluya. Así que Cristo se convierte en la figura más importante de la cual hablar, enseñar. Hermano, vea, usted distráigase, usted
tome otra actitud, haga lo que bien le parezca cuando yo le hable de otros personajes, porque no son tan importantes, no son indispensables. Pero cuando yo a usted le esté hablando de Cristo, usted debe estar muy atento. Usted debe de tener reverencia, porque el pastor no está predicando de cualquiera. Está predicando del misterio de Dios. Está predicando de lo más grande que se ha manifestado a la tierra. No olvide, por Cristo hay iglesia. Por eso somos cristianos, por Cristo. Así que estamos hablando de lo que algunos llaman la religión de estas naciones. Estamos hablando de todo un sistema doctrinal. Estamos hablando de la esperanza, lo que llamaban los judíos esperanza mesiánica. Para nosotros es esperanza cristocéntrica. Toda nuestra predicación, todo nuestro evangelio se centra en Cristo. Así te digan que tú eres un fanático porque no crees en nada más, tú debes responderle: pero ¿en quién voy a creer si no en Cristo? La Biblia no enseña de otro. A veces hemos tenido algunos problemas, nos han juzgado, hemos sido tema de polémica porque no hablan sino de Jesucristo, no hablan sino de ese Jesucristo. No hablan de María, no hablan de las vírgenes, no hablan de los santos. Ay, mi hermano, amigo, léase la palabra. La palabra dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Y sabe qué más dice? Porque solo hay un mediador, solo uno. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Pero ustedes, ¿por qué no creen? ¿Por qué se resisten en creer en María? ¿Por qué se resisten en creer en los santos? Hermano, nosotros creemos en todo eso, hermano. Creemos que María fue un vaso útil en las manos de Dios, una santa, el vaso que Dios usó para traer la manifestación en carne. Bienaventurada entre las mujeres. Pero, hermano, hay uno que captura toda nuestra atención. El mismo Señor Jesucristo lo dice en su palabra, hablando de la importancia de este Cristo. Yo creo en los santos. Yo creo en San Gerson, San Rodolfo. No se ría, hermano, porque estoy hablando en serio. La Virgen en la que más creo es en Santa Dayana, mi hija. Y no, hermano, por favor, no se ría porque de pronto los amigos piensan que nos estamos burlando. No, es que los santos son la iglesia. Los santos son la iglesia. Pero por encima de todo, por encima de que nuestras mujeres honran a María en su forma de vestir, en su forma de comportarse con sus maridos, en su forma de educar sus hijos, en su forma de hablar, en su servicio, nuestras Dorcas, amadas Dorcas. Además de eso, además de que nos honremos los unos a los otros, a los santos del Altísimo, llamados para ser santos.
por encima de todo. Toda nuestra reverencia, toda nuestra obediencia, toda nuestra adoración y toda nuestra predicación es para Cristo Jesús. Solo vamos a tener 2 puntos, acuérdese. Dios guiando toda nuestra atención a Cristo. Ese primer punto lo he titulado la revelación de Dios acerca de Cristo. O sea, ¿qué revela Dios acerca de Cristo? ¿Qué nos dice Dios mismo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es este? Vamos a responder a esa pregunta. O más bien, vamos a mirar la respuesta de Dios a esa pregunta. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Cristo? Vamos a empezar hablando de los oficios de Cristo, porque los oficios de Cristo nos muestran quién es Él. Y si nosotros nos remitimos a Hebreos, la carta a los Hebreos, encontramos algo maravilloso. Vean, hermanos, los hebreos estaban viviendo un periodo muy difícil de persecución. Estamos hablando posiblemente de la iglesia en los tiempos del emperador Nerón. Se dice que Nerón fue el que mandó a decapitar a Pablo. Nerón en la Biblia, según el mismo Pedro, en una de sus epístolas, él dice: porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando usted se va a los comentarios de los teólogos, los traductores de la Biblia, usted encuentra que Pedro posiblemente se estaba refiriendo a Nerón. En eso están de acuerdo casi todos los intérpretes, que ese león rugiente que andaba alrededor de la iglesia buscando a quien devorar se estaba refiriendo a Nerón. Nerón es una especie de anticristo, o sea, contrario a Cristo. Así que Nerón emprendió una persecución contra los cristianos. Y el autor de la epístola a los hebreos no les provee a estos cristianos ninguna fórmula detallada para lograr enfrentar las presiones del momento, sino que hace algo que nos llama poderosamente la atención. Pablo no, hermano, Pablo les ministra a ellos de una manera que nosotros no podemos a veces entender, porque no está como consolándolos de manera natural. No está diciendo: ay, tengan paciencia, pobrecitos, yo sé que la persecución es muy fuerte, ay, por favor, métanse en oración, estaremos orando por ustedes. Si tienen que entregar su vida, la entregarán y Dios les dará una corona de vida eterna. No les está hablando de eso. Ellos están en una tremenda persecución, están siendo matados. ¿Sabe qué dice la historia? Josefo, escribiendo del tiempo de la persecución de Nerón, dice de las famosas antorchas humanas, las estacas donde Nerón clavaba a los cristianos y los encendía como antorchas para que alumbraran el jardín del palacio.
y como escarmiento a todos de que él era el emperador y que tenían que someterse, que no había otro rey sino Nerón, porque ese era el gran problema de la iglesia primitiva. Si usted no lo sabía, la gran persecución se dio porque había un grupo por allá que se reunía en las catacumbas, un grupo por allá que se decían ser cristianos y que decían que tenían otro rey que no era el emperador, que tenían un rey que se llamaba Jesús de Nazaret. Estos emperadores eran una cosa terrible, porque ellos se proclamaban a sí mismos dioses y no permitían que hubiera ninguna persona, mucho menos un grupo, que dijera que adoraban otro Dios y que tenían otro rey. Pero vuelvo al tema. El escritor hace algo que nosotros no hubiésemos esperado, y es que comienza a hablar de los oficios de Cristo y comienza a presentar a Cristo como profeta, sacerdote y rey. Y parece que es así según la intención del Espíritu y el siervo que Dios estaba usando. Era de esta manera, en la consideración, en reconocer que Cristo es profeta, sacerdote y rey, donde se adquiría el poder suficiente para soportar la persecución. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? ¿Qué decirle a una iglesia que está siendo muerta, que está siendo perseguida? Y el Espíritu usa a su hombre, a sus predicadores, y les dice: hay una manera de que el pueblo no vuelva sus ojos a la persecución, ni al temor, ni al miedo, y es enfocarlos en quién es Cristo, en quién es el Señor a que ellos sirven. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se acuerda de que David le dijo eso al gigante? ¿Se acuerda? ¿Quién eres tú, incircunciso, que te atreves a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? Hermano, uno, para poder resistir la tentación, para poder resistir al pecado, para poder vivir en este mundo plagado de maldad, para Dios uno necesita tener una visión gloriosa de quién es Cristo. Profeta, sacerdote y rey. ¿Usted sabe qué significan esos tres títulos? Son los tres títulos de los tres poderes más grandes que hay en la tierra. Porque en lo espiritual, en lo profético o en el conocimiento de todas las cosas, no hay uno más grande que un profeta. En la religión no hay uno más grande que un sacerdote, y en el gobierno no hay uno más grande que un rey. Así que, hermano, cuando la Biblia enseña que Cristo es profeta, sacerdote y rey, lo que está diciendo: Él es el primero en todas las áreas, en todos los poderes. Ahora, usted sabe que Cristo no es cualquier profeta, es el más grande de los profetas que se haya levantado sobre la tierra.
Que no nos vengan a hablar. Y aquí, hermanos, si hablo como pentecostal y hablo como un defensor de la fe cristiana, que no venga ahora un señor William Marion Branham a decirnos que es el profeta más grande. Que no venga un William Soto Santiago a decirnos que es el profeta más grande. Que no venga Mita en Aarón a decirnos que es el profeta más grande. No hay un profeta más grande que Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Es por eso que nosotros no creemos en profetas. Nosotros no creemos, hermano, y no pueden obligar. No creemos en papas. No creemos ni siquiera en pastores. Así yo sea un pastor, pero nosotros no hemos creído en hombres. Nosotros creemos que se levantó uno, y después de él no hay más. Aleluya, aleluya. Yo tengo por ahí un sermón donde yo digo: este mundo está esperando un gran profeta y se les va a levantar el mundo. El gran falso profeta se les va a levantar. Y ese proceso siempre ha ido conformándose, esa idea. Por eso los falsos profetas y los falsos cristos, hasta llegar al que el mundo está esperando: el falso profeta y el falso Cristo, el anticristo. Pero nosotros, hermanos, por favor, iglesia de Cristo, nosotros no estamos esperando otro profeta. Nosotros no estamos esperando otro Cristo. Ya nuestro Cristo se manifestó. Acuérdese lo que dijo el Señor: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y si fuere posible hasta los escogidos. Pero cuando lo oigáis, no salgáis, no lo creáis. Hay un solo Cristo. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús el Cristo. Cristo Jesús. Jesucristo el Señor. Aleluya. Él es no cualquier sacerdote. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Si nos preguntan los amigos, ¿por qué no creemos en el sumo pontífice? Sencillo. Vea, hermano, sin ir a lo que dice, sin ir a lo que propone, sencillamente no podemos seguir ni creer en un sumo pontífice, porque sumo pontífice solo hay uno. Ese título le queda grande a un hombre. Tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cuál? Cristo.
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que en los mismos cielos. Tentado en todo, pero sin pecado. Ofreciendo un sacrificio una sola vez, para siempre. Sumo sacerdote. No era cualquier profeta, era el profeta. ¿Se acuerda del testimonio del Espíritu? Allá en el bautismo y luego en el monte de la transfiguración. A este oíd. A este oíd. Y no era cualquier rey. Era el más grande rey. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sí observa? ¿Sí observa el trabajo de la carta? Ve, hermano, cuando uno entiende la majestad de Cristo, cuando uno comprende la supremacía de Cristo, a usted le pasa lo de los jóvenes en Babilonia. Hermano, hágalos arrodillar delante de otra imagen. Hágalos adorar a otro Dios. ¿Ah? Habían más de 2 millones de personas en una plaza. Y cuando sonaron los instrumentos y se dio la orden, todo mundo se tiró a tierra delante de la imagen del emperador. Porque acuérdense, los emperadores eran dioses. Pero en la plaza, todo el mundo, 2 millones de personas vieron como uno, venga, hermano, venga, aparece aquí. Venga, hermano Gerson. Todo el mundo en la plaza vio como 1, 2 y 3. 3 varones se quedaron de pie. Era difícil disimularlo. Todo el mundo se dio cuenta de que este varón, este y este, se negaron a arrodillarse. Se negaron a adorar esa imagen. Gracias. Así que vienen los soldados y los toman y los interrogan y les dicen: ¿y a ustedes qué les pasó? ¿Ustedes por qué se niegan a obedecer el edicto del rey? Y ellos callados. Porque a veces, hermano, no hay respuestas para gente que no quiere entender. Así que los llevaron delante del emperador. Los pusieron delante del hombre más grande en ese momento en la tierra, el emperador. Y le contaron: vea, esos 3 se tocaron los instrumentos, se promulgó, se les dijo a todos lo que tú plasmaste en este documento, y que debían arrodillarse, postrarse y adorar la imagen. Y ellos 3 no lo quisieron, se quedaron de pie. Así que el rey se enojó y les dice él personalmente: Sadrad, Mesad y Abednego, ¿estáis dispuestos que al sonar los instrumentos, como dicen, les voy a dar otra oportunidad? Vamos a volver a hacer sonar los instrumentos y ustedes se van a postrar y van a adorar la imagen que me he edificado. Porque todo mundo ya lo hizo y ustedes también lo tienen que hacer. Y uno de ellos tomó la vocería y le dijo: para siempre viva, oh rey. Porque, hermano, como dice por ahí, mi esposa utiliza mucho ese refrán:
Lo caballero no quita lo valiente. Para siempre vivas, oh Rey. No es necesario que te respondamos a esa pregunta, pero al Dios a quien nosotros servimos, Él puede librarnos. Y si no nos libra, de todas maneras que te quede claro que no nos arrodillaremos delante de tu imagen, ni la adoraremos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué clase de fe es la que hay en un hombre para entregar su propia vida? Danielito, ¿qué clase de Dios tienes que prefieres entregar tu cuerpo a los leones antes de interrumpir tu relación con ese Dios? ¿Qué clase de Dios? ¿Qué revelación? ¿Qué conocimiento? ¿Qué convicción? Es la que lleva a un hombre a sostenerse en medio de la persecución, en medio del desafío, en medio de la enfermedad, en medio de un mundo malvado. Hermano, es ver la gloria de Dios. Aquí hay unción del Espíritu Santo. Escuche, toda la literatura del Antiguo Testamento apuntaba al Mesías que había de venir, o sea, el Cristo. La revelación de Dios no fue planeada para completarse en el primer testamento, sino para que Jesucristo la culminara. Jesús es la cumbre de la revelación. Así que, sea a través de apariciones o de sueños, visiones, pronunciamientos angelicales de voz audible o de escritura en piedra, Dios habló de muchas maneras y de diversas formas. En la antigüedad a nuestros padres, dice Hebreos, sin terminar su revelación, preparándolo todo para el día de completarla, y ese día se llama Cristo. Así que se desplaza desde la revelación del Antiguo Testamento hasta la última revelación, que es Cristo. La idea de los postreros tiempos indicaba el tiempo de la revelación del Mesías y no algún tiempo futuro que todavía debía ser revelado. El gran suceso en el pesebre de Belén introdujo los últimos días al mundo. Hermano, cuando yo estudié eso y ya había escuchado cosas semejantes, pero hermano, entenderlo es maravilloso. Hermano, desde el momento que aparece Cristo en la tierra, ahí inicia el último tiempo para la tierra. Porque después de que tú llegas a la cumbre, ¿de ahí para dónde?
el desenlace de la cumbre al cielo. Es la única. Pero ahí está, hermanos. Cristo es la completud de la revelación de la palabra. Es por eso a él oíd. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, ahora, por favor diga conmigo, ahora nos habla a través de su Hijo, de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, la esencia de la gloria de Dios. Hermano, vean, no le crea a nadie más que le hable del cielo. Solo deje que Cristo le hable de qué es el cielo. No le permita a nadie más hablarle de Dios que no sea Cristo. Cristo sí te puede decir quién es Dios. Acuérdese, nadie ha visto jamás a Dios, solo Cristo. Él muchas veces dijo: ¿qué es lo que yo les he enseñado? Lo que oí del Padre. O sea, de la divinidad. La manifestación en carne humana, lo que escuchó de la divinidad. Pero Dios estaba en Cristo. Acuérdese, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. No lo olvide, la plenitud de Dios es Cristo y Cristo es la plenitud de la iglesia. Bienvenidos a la escuela dominical. Vamos a terminar con esto. Esta parte linda, la revelación en Cristo acerca de Dios. ¿Cómo es Dios? Acabamos de responder, ¿quién es este? La revelación de Dios acerca de Cristo. ¿Qué dice Dios acerca de quién es Cristo? Ya lo miramos. Él es el gran profeta, es el sumo sacerdote y es el Rey de Reyes. Él tiene la supremacía, Él es soberano. Todo es de Cristo, por Él y para Él. Ese es el misterio de Dios. El misterio de Dios, hermano. Permítame usarlo, tal vez no sea lo más atinado, pero permítame decirlo así, porque así lo podemos entender. Cristo era el as bajo la manga de Dios. Era su jugada maestra. Era su jaque mate. Alguien está aquí, hermano. Gócese, hermano, conmigo en la revelación. El diablo pensó que tenía a la humanidad y al mismo Dios en jaque, pero apareció Cristo y le dijo: jaque mate. Te la gano, te la gano, te la gano, te la gano. Gloria a Dios. Cristo, el contragolpe de Dios. Cristo. El golpe de autoridad. Oye, hermano, Cristo, el golpe de autoridad de Dios. El gran golpe. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús le dijo a Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto a Dios. Así que, ¿qué nos revela Cristo? ¿Qué nos revela Cristo? Nos revela que Dios está cerca. Porque Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Escucha qué importante, hermano. Dios nos está demostrando que está cerca. La encarnación ha hecho que, sin perder el carácter de creador y el Señor que le corresponde, Dios se nos haya acercado. Pablo dirá que se ha hecho uno de los nuestros. Y Juan, en expresión definitiva, dirá: el Verbo se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Esta cercanía ha cambiado la actitud del hombre hacia Dios, y por tanto el modo de dirigirse a Él. Se puede ver muy claramente esto en la oración por excelencia, el Padre Nuestro, que nos ha sido enseñado literalmente por Jesucristo. Acuérdese: venga a nosotros tu reino. Entonces Cristo nos dice: Dios está cerca. Luego dice: Dios es misericordioso. Aquí nos está enseñando Cristo que cómo actúa Dios. Cómo actúa. Esto es lo que se llaman los caminos de Dios. Aprendamos, hermano, eso. Los caminos de Dios es cómo Dios actúa, cómo responde Dios al hombre en términos negativos y positivos, buenos y malos. ¿Cómo responde Dios? Porque a veces esperamos que Dios responda a lo bueno, ¿no? Pero a lo malo, que se quede quieto, que se haga el sordo, que no actúe. No, Dios actúa en lo uno y en lo otro. Pero la Biblia dice que Dios es amor. ¿Eso en dónde lo aprendimos? En Cristo. Mas Dios muestra, hermano, muestra. Mas Dios muestra. Dios se identifica. Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Cristo nos está revelando: Dios está cerca. Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo nos enseña acerca de la misericordia de Dios, de su gran amor. A mí siempre me ha gustado decir que en el Calvario se dio la declaración más grande y más hermosa de amor que jamás en la historia se haya dado. Desde el Calvario
Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Desde el Calvario nos está diciendo: te amo con amor eterno, te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Hay perdón, hay misericordia. Vea, Cristo nos revela la gracia de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Acuérdense, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos revela la verdad de Dios. Ahí está, en el texto que acabamos de leer, la verdad espiritual de Dios y del hombre, y con ella nos introdujo en una dimensión de libertad desconocida por el ser humano. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos enseña la verdadera adoración. Siempre, hermano, ha sido impactante ese texto de Jesús cuando dijo: y Él vendrá y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La revelación, la verdad. Sin revelación no hay adoración, no hay adoradores. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y ahí está el texto: y Él me glorificará. Hermano, usted y yo podemos adorar a Dios porque Cristo nos enseñó. Por favor, hermano, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, usted y yo humanamente no sabíamos cantarle a Dios. Usted no sabía ni una sola alabanza a Dios. Usted cantaba una cantidad de tonterías allá afuera, basura. Usted cantaba de adulterio, usted cantaba de fornicación, usted cantaba la cuchilla, usted cantaba la rata de 4 patas o de 2 patas. Usted cantaba de la cárcel, usted cantaba del homicidio, usted cantaba de lujuria, pero usted no sabía cantarle a Dios. Usted no sabía adorar a Dios porque nadie le había enseñado. Pero vino Cristo. Vino Cristo y te reveló quién es Dios. Y Dios te reveló quién es Cristo, y tu vida cambió. Y por eso el salmista dice: me tomó desde lo alto y me sacó de las muchas aguas. Me levantó del polvo, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña. Puso mis pies sobre la roca que es Cristo. Y luego puso en mis labios un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Y hoy estás aquí. Y hoy estás aquí. Y hoy estás aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para darle la gloria, para darle la honra a Él. Estemos en pie, por favor.
Cristo, la plenitud. Cristo, la personificación. Cristo, el cumplimiento de las promesas. Cristo, la esperanza. Cristo, el contenido de la historia de Dios. Por algo Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dijo Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Qué revelación tan grande! ¡Qué revelación tan grande! ¡Qué revelación tan linda! Ay, hermano, dele gracias, dele gracias. Gócese, gócese, dele gracias. Deleítese en la presencia del Señor. Solo en ti hay plenitud. Hagamos culto, hagamos fiesta. No hay nada. Por eso venimos no aquí. Hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. ¡Aleluya! No hay nada, no hay nadie comparable. Me deleito adorándote y me deleito adorándote. Me deleito adorándote. Cristo es mío, Cristo es mío. Yo soy de Cristo. Voy a postrarme a tus pies. El misterio ha sido revelado. El misterio ha sido revelado. Oh, el Espíritu Hay plenitud. nos ha revelado la verdad de Dios.